En un vasto universo lleno de estrellas y misterios, hay una pregunta que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Quién era Dios antes de la creación? Imagina un tiempo donde no existía nada, ni el cielo, ni la tierra, ni siquiera el tiempo mismo. En ese vacío absoluto, surge una presencia eterna, un ser que trasciende nuestra comprensión. ¿Cómo es posible que algo haya existido antes de todo lo que conocemos? A medida que nos adentramos en esta exploración, es crucial abrir nuestras mentes y corazones. La historia de Dios no es solo un relato antiguo, es un viaje hacia lo desconocido. ¿Qué significa realmente ser eterno? ¿Cómo se puede entender un ser sin principio ni fin? A lo largo de los siglos, pensadores, teólogos y buscadores de la verdad han intentado desentrañar este enigma. Cada respuesta parece abrir más preguntas. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay más allá de nuestra realidad? Acompáñanos en este recorrido, donde cada descubrimiento puede desafiar tus creencias y expandir tu perspectiva. La búsqueda de la verdad puede ser reveladora, y lo que encontramos podría cambiarlo todo. Sigue con nosotros. Conceptos de Dios en diferentes religiones. Cuando se habla de Dios, es importante entender que diferentes religiones tienen visiones muy distintas. Empezando por el monoteísmo, que se centra en la creencia en un solo Dios, como en el judaísmo, cristianismo e islamismo. Estas religiones consideran a Dios como un ser supremo, creador y omnipotente. En contraste, el politeísmo, que se encuentra en religiones como el hinduismo, adora a muchos dioses, cada uno con funciones y características únicas. En las religiones abrahámicas, Dios es visto como un ser personal que tiene una relación directa con los seres humanos. En el judaísmo, Dios es el autor de la ley y la historia, mientras que en el cristianismo, se presenta a través de la figura de Jesucristo. En el Islam, Alá es el único Dios, y su mensaje es revelado a través del profeta Mahoma. Estas diferencias son cruciales para entender cómo cada fe interpreta la divinidad. Por otro lado, en las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, las perspectivas son diferentes. El hinduismo tiene una visión más compleja de Dios, con múltiples deidades que representan diferentes aspectos de lo divino. En el budismo, se tiende a evitar la idea de un Dios creador personal, enfocándose más en la naturaleza de la existencia y el sufrimiento. Así, cada religión ofrece una comprensión única y rica de lo que significa Dios. Además, las prácticas y rituales asociados a cada concepto de Dios varían enormemente. En el monoteísmo, la oración y la adoración son formas de conectarse con un Dios personal. En el politeísmo, las ofrendas y festivales celebran a diferentes dioses y diosas, reflejando la diversidad de creencias. Estas prácticas no solo son religiosas, sino que también son culturales, reflejando la historia y la identidad de cada comunidad. Por último, es interesante ver cómo estas creencias influyen en la moral y la ética de cada grupo. La noción de lo que es correcto o incorrecto a menudo está profundamente ligada a la comprensión de Dios. Así, el estudio de los conceptos de Dios en distintas religiones no solo es fascinante, sino que también revela mucho sobre la humanidad y sus valores. Teorías filosóficas sobre el origen de Dios. Las teorías filosóficas sobre la existencia de Dios han sido objeto de debate durante siglos. Un enfoque común es el argumento ontológico, que postula que la mera idea de un ser supremo implica su existencia. Este argumento, defendido por filósofos como Anselmo de Canterbury, sugiere que si podemos concebir a Dios como el ser más grande, entonces debe existir en la realidad. Es un argumento que juega con la lógica y la definición misma de Dios. Por otro lado, el argumento cosmológico se centra en la causa y el efecto. Este postula que todo lo que existe tiene una causa, y si retrocedemos en la cadena de causas, debemos llegar a un primer motor, que es Dios. Este argumento ha sido defendido por pensadores como Tomás de Aquino. Al abordar la existencia de Dios desde esta perspectiva, se busca una explicación lógica que trascienda la fe. El argumento teleológico, por su parte, mira el diseño del universo. Se basa en la idea de que la complejidad y el orden presentes en la naturaleza sugieren la existencia de un creador. Este argumento se popularizó a través del famoso ejemplo del relojero, donde se compara el universo con un reloj que, por su complejidad, debe tener un relojero. Aquí, la observación del mundo natural se convierte en un camino hacia la creencia en Dios. Estas teorías no solo son interesantes desde un punto de vista académico, sino que también han influido en la forma en que muchas personas piensan sobre su fe. A menudo, quienes creen en Dios encuentran en estos argumentos un apoyo a sus convicciones. Sin embargo, también los escépticos encuentran en estas teorías un terreno fértil para cuestionar la existencia de un ser supremo. Finalmente, las discusiones sobre la existencia de Dios a menudo llevan a nuevas preguntas filosóficas. ¿Qué significa realmente existir?
¿Es la existencia de Dios necesaria para dar sentido al universo? Estas preguntas continúan desafiando tanto a creyentes como a no creyentes, generando un diálogo profundo sobre la naturaleza de la realidad y el papel de lo divino en nuestras vidas. Textos sagrados y la creación. Los textos sagrados han sido fundamentales en la comprensión de la creación del mundo. En la tradición judeocristiana, el libro del Génesis presenta una narrativa clara sobre la creación. Aquí, Dios crea el mundo en 6 días y descansa en el séptimo. Esta historia no solo establece el origen del mundo, sino que también establece un ritmo para la vida humana, con la idea de descanso y trabajo. Además, el concepto de antes de la creación es intrigante. Muchas escrituras hablan de un tiempo en el que nada existía, lo que plantea preguntas profundas sobre el tiempo mismo. ¿Qué significa que Dios existía antes de la creación? Esta noción desafía nuestra comprensión del tiempo y su relación con lo divino. Algunas interpretaciones sugieren que Dios es atemporal y que la creación es un acto libre y deliberado. Las interpretaciones de estos relatos varían. Algunos leen el Génesis de manera literal, creyendo que los eventos ocurrieron tal como se describen. Otros, sin embargo, ven estas historias como alegorías que transmiten verdades profundas sobre la relación entre Dios y la humanidad. Esta diversidad de interpretaciones refleja la riqueza de la tradición y la capacidad de los textos sagrados para resonar con diferentes contextos culturales y temporales. Además, estos relatos de creación no solo son teológicos, sino que también tienen implicaciones éticas y morales. La forma en que vemos a Dios como creador puede influir en cómo entendemos nuestra responsabilidad hacia la creación. Si Dios creó el mundo, entonces hay un sentido de deber hacia la naturaleza y los demás seres humanos. Así, los textos sagrados se convierten en guías no solo para la fe, sino también para la acción en el mundo. Finalmente, la riqueza de los textos sagrados sobre la creación invita a un diálogo continuo entre la fe y la razón. A medida que las personas buscan entender su lugar en el universo, estos relatos ofrecen un marco para explorar preguntas existenciales. Así, la narrativa de la creación sigue siendo relevante, inspirando reflexiones sobre la existencia de Dios y nuestra relación con el mundo que nos rodea. La eternidad de Dios. La eternidad de Dios es un concepto que ha fascinado a filósofos y teólogos a lo largo de la historia. La noción de atemporalidad sugiere que Dios no está limitado por el tiempo como los seres humanos. Esto significa que, para Dios, el pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Esta idea desafía nuestra comprensión del tiempo, que se basa en la experiencia humana y la sucesión de eventos. Dios, como creador fuera del tiempo, plantea preguntas sobre la naturaleza de la creación misma. Si Dios no está limitado por el tiempo, ¿cómo interactúa con el mundo que sí lo está? Esta perspectiva sugiere que la creación no es un evento aislado, sino un acto continuo que trasciende la temporalidad. Así, la relación entre Dios y el universo se convierte en un misterio fascinante. Las implicaciones de la eternidad en la comprensión de la creación son profundas. Si Dios es eterno, entonces su intención y propósito en la creación son igualmente eternos. Esto puede brindar consuelo a los creyentes, quienes ven en la eternidad de Dios una garantía de su amor y cuidado. La idea de que Dios está siempre presente en la historia humana puede ofrecer esperanza en tiempos de dificultad. Por otro lado, la eternidad de Dios también plantea desafíos. La noción de que Dios está fuera del tiempo puede ser difícil de comprender para aquellos que experimentan la vida de manera lineal. Esto puede llevar a cuestionamientos sobre cómo se manifiesta la divinidad en un mundo marcado por el cambio y la temporalidad. La tensión entre lo eterno y lo temporal es un tema recurrente en la teología. Finalmente, la discusión sobre la eternidad de Dios invita a una reflexión más profunda sobre nuestra propia existencia. Si Dios es eterno, ¿qué significa eso para nosotros, seres temporales? La búsqueda de respuestas a estas preguntas puede llevar a una mayor comprensión de nuestra propia espiritualidad y de nuestra relación con lo divino. A medida que las personas navegan por la realidad de su existencia, la eternidad de Dios ofrece un marco para explorar su propósito y significado. Dios y el tiempo. La relación entre Dios y el tiempo es un tema fascinante en la teología. Muchos creen que Dios, al ser eterno, está fuera de las limitaciones del tiempo humano. Para ellos, Dios no experimenta el tiempo de la misma manera que los seres humanos. Por eso, es posible que, para Dios, el pasado, el presente y el futuro existan simultáneamente. Esta visión lleva a pensar en cómo se puede entender la creación del tiempo mismo. Cuando se habla de la creación del tiempo y el espacio, se sugiere que Dios es el origen de todo lo que existe. Según esta creencia, antes de que Dios creara el universo, no había tiempo ni espacio. Esto plantea preguntas intrigantes sobre cómo se puede concebir un estado de no tiempo. ¿Qué significa realmente que Dios exista antes de que el tiempo comenzara?
Las cuestiones filosóficas sobre la existencia de Dios antes del tiempo son profundas. Algunos filósofos argumentan que el tiempo es una creación de Dios y, por lo tanto, no puede ser un limitante para él. Sin embargo, otros se preguntan cómo puede un ser atemporal interactuar con un mundo temporal. Este dilema invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su relación con nuestra realidad cotidiana. Además, esta discusión abre la puerta a entender cómo los seres humanos perciben el tiempo. Para nosotros, el tiempo es lineal, marcado por eventos y experiencias. Sin embargo, si Dios está fuera de esa línea, ¿cómo podemos entender su intervención en nuestras vidas? Esta pregunta ha llevado a muchos a explorar su fe y a buscar respuestas en diferentes tradiciones religiosas. Por último, el concepto de Dios y el tiempo invita a una contemplación más profunda sobre nuestra existencia. Si Dios es eterno y nuestra vida es temporal, ¿qué significa eso para nuestra relación con lo divino? Este es un tema que ha intrigado a teólogos y filósofos a lo largo de la historia, y sigue siendo relevante hoy en día. Cuestiones metafísicas sobre la existencia de Dios. El problema del mal es uno de los mayores desafíos metafísicos que enfrenta la creencia en Dios. Si Dios es omnipotente y benevolente, ¿por qué existe el sufrimiento y el mal en el mundo? Esta pregunta ha llevado a muchas personas a cuestionar la naturaleza de Dios y su rol en la creación. Algunos argumentan que el mal es necesario para que exista el libre albedrío, mientras que otros creen que esto no justifica el sufrimiento humano. Dios como ser necesario se refiere a la idea de que su existencia es esencial y no depende de nada más. En contraste, un ser contingente depende de otras realidades para existir. Esta distinción es crucial para entender cómo se concibe a Dios en la filosofía. Si Dios es un ser necesario, entonces su existencia es inevitable, lo que lleva a plantear la pregunta de cómo se relaciona esto con el universo creado. La naturaleza del ser divino es otro tema central en esta discusión. ¿Qué atributos definen a Dios? ¿Es solo un ser supremo o tiene características más cercanas a la humanidad? Esta cuestión ha sido objeto de debate entre diferentes corrientes filosóficas y teológicas. Algunos ven a Dios como una entidad personal, mientras que otros lo ven como una fuerza abstracta. Estas cuestiones metafísicas no solo son relevantes en el ámbito académico, sino que también tienen implicaciones prácticas en la vida cotidiana. La forma en que las personas entienden a Dios puede influir en sus decisiones morales y éticas. Así, las creencias sobre la existencia de Dios afectan la manera en que las personas se relacionan con el mundo y entre sí. Finalmente, el estudio de estas cuestiones invita a una reflexión más profunda sobre la existencia y el propósito de la vida. Las respuestas a estas preguntas pueden dar sentido a la experiencia humana y ayudar a las personas a navegar por los desafíos de la existencia. Perspectivas científicas sobre el origen del universo. La teoría del Big Bang es uno de los modelos más aceptados sobre el origen del universo. Según esta teoría, el universo comenzó como una singularidad extremadamente densa y caliente que se expandió. Este evento no solo marca el inicio del tiempo y el espacio, sino que también plantea preguntas sobre el papel de Dios en la creación. Algunos creen que este modelo científico puede coexistir con la fe en un creador. Las implicaciones teológicas del Big Bang son significativas. Si el universo tuvo un comienzo, algunos argumentan que esto sugiere la existencia de un creador. Sin embargo, otros sostienen que la ciencia y la religión pueden ser vistas como campos separados, cada uno con su propia forma de entender la realidad. Esta relación entre ciencia y fe sigue siendo un tema de debate en la sociedad actual. La relación entre ciencia y fe también puede ser vista a través de la lente de la religión. Muchas personas encuentran en la ciencia una forma de apreciar la creación divina. Así, la exploración del universo y sus leyes puede ser vista como una forma de acercarse a Dios. Sin embargo, esta visión no es compartida por todos, y algunos ven la ciencia como una amenaza a la fe. Los límites de la ciencia en la explicación de la existencia de Dios son evidentes. La ciencia puede describir cómo funciona el universo, pero no puede responder a preguntas sobre por qué existe en primer lugar. Este vacío invita a la reflexión filosófica y teológica, donde muchos buscan respuestas que la ciencia no puede ofrecer. Por último, la búsqueda de la verdad sobre el origen del universo es un viaje tanto personal como colectivo. Mientras algunos encuentran consuelo en la ciencia, otros se aferran a su fe. Esta diversidad de perspectivas enriquece el diálogo sobre la existencia de Dios y su relación con el universo. Interpretaciones teológicas. La teología clásica se basa en la idea de un Dios inmutable y eterno. En esta perspectiva, Dios es visto como un ser perfecto, cuyas características no cambian con el tiempo. Esto contrasta con la teología procesual, que sugiere que Dios está en constante evolución y relación con su creación. Esta dualidad en la interpretación de la naturaleza divina ofrece un campo fértil para el debate teológico. Los atributos de Dios, como la omnipotencia,
omnisciencia y omnipresencia son fundamentales para entender cómo se relaciona con el mundo. La omnipotencia implica que Dios puede hacer cualquier cosa, mientras que la omnisciencia sugiere que conoce todo lo que ha pasado y lo que pasará. La omnipresencia, por su parte, significa que Dios está presente en todas partes. Estas cualidades a menudo son discutidas en el contexto de la existencia del mal y el sufrimiento. Además, la relación entre Dios y la creación se presenta como un acto libre. Esto implica que Dios eligió crear el universo y a los seres humanos con libre albedrío. Este concepto es importante porque sugiere que, aunque Dios es todopoderoso, permite que sus criaturas actúen por sí mismas. Esto lleva a preguntas sobre la responsabilidad humana y la naturaleza del libre albedrío. Las diferentes interpretaciones de Dios también reflejan la diversidad cultural y religiosa en el mundo. Cada tradición tiene su propia forma de entender lo divino y su relación con la creación. Estas diferencias enriquecen el diálogo interreligioso y fomentan un mayor entendimiento entre las diversas creencias. Finalmente, las interpretaciones teológicas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia comprensión de Dios. Al explorar estos conceptos, se nos da la oportunidad de profundizar en nuestra fe y nuestra relación con lo divino, lo que puede llevar a un mayor sentido de propósito en la vida. Misterio y revelación. La idea de Dios como misterio es fundamental en muchas tradiciones religiosas. A menudo, las personas sienten que hay aspectos de Dios que están más allá de su comprensión. Este misterio puede ser tanto fascinante como desconcertante. En este contexto, la noción de que Dios trasciende la lógica humana invita a los creyentes a una búsqueda más profunda. En lugar de tratar de encajar a Dios en un marco comprensible, muchos optan por aceptar la complejidad y la ambigüedad que rodean la divinidad. La revelación divina es otro aspecto crucial en la comprensión de Dios. A través de textos sagrados, profetas y experiencias místicas, las personas han recibido vislumbres de lo divino. Estas revelaciones no solo ofrecen información sobre la naturaleza de Dios, sino que también guían la vida moral y espiritual de los creyentes. Cada religión tiene su propia forma de interpretar estas revelaciones, lo que a menudo lleva a una rica diversidad de creencias y prácticas. Sin embargo, las limitaciones de la razón humana son evidentes cuando se trata de comprender plenamente a Dios. Muchos filósofos y teólogos han discutido estos límites, sugiriendo que hay aspectos de lo sagrado que simplemente no pueden ser capturados por el lenguaje o la lógica. Esto no significa que la búsqueda de conocimiento sea en vano. Al contrario, resalta la importancia de la humildad intelectual y la apertura al misterio. A medida que las personas se enfrentan a preguntas profundas sobre la existencia y el propósito, la idea de un Dios misterioso puede ofrecer consuelo. En momentos de crisis o incertidumbre, el reconocimiento de que hay más de lo que se puede ver puede ser una fuente de esperanza. Este sentido de misterio también puede unir a las personas en la búsqueda de respuestas, fomentando un diálogo espiritual que trasciende las diferencias. En última instancia, la combinación de misterio y revelación en la comprensión de Dios invita a una relación más profunda y dinámica con lo divino. Los creyentes pueden encontrar significado en su fe, mientras que los escépticos pueden descubrir un espacio para la reflexión y la exploración. Esta dialéctica entre lo conocido y lo desconocido enriquece la experiencia espiritual de muchas personas. Implicaciones éticas y morales. El papel de Dios en la moralidad es un tema de debate constante. Para muchas tradiciones, la moralidad se deriva de la voluntad divina. Esto sugiere que lo que es bueno o malo está determinado por Dios, lo que puede proporcionar una base sólida para la ética. Sin embargo, esta visión también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la moralidad. ¿Es lo bueno bueno porque Dios lo dice, o Dios lo dice porque es bueno? Esta cuestión ha sido discutida por filósofos durante siglos. La origen de la moralidad también se explora en términos de si es divina o humana. Algunos argumentan que la moralidad es innata a la naturaleza humana, mientras que otros creen que es un regalo de lo divino. Esta discusión puede llevar a diversas implicaciones en la forma en que se entiende la justicia y el deber. En sociedades diversas, las diferentes interpretaciones de la moralidad pueden resultar en conflictos, pero también en un diálogo enriquecedor. Las consecuencias éticas de ver a Dios como creador son profundas. Si se acepta que Dios es el autor de todo lo que existe, entonces se podría argumentar que todo tiene un propósito y un valor intrínseco. Esto puede influir en cómo las personas tratan a los demás, al medio ambiente y a sí mismas. La idea de que todos son parte de la creación puede fomentar un sentido de responsabilidad y cuidado hacia el mundo. A su vez, esta visión de la moralidad puede ser un desafío en un mundo cada vez más secular. Las personas pueden encontrar valor y significado en principios éticos que no dependen directamente de una deidad. Sin embargo, la pregunta sobre cómo se origina la moralidad sigue siendo relevante.
La discusión entre la ética secular y la ética teológica puede enriquecer ambas perspectivas, llevando a un entendimiento más profundo de la condición humana. En resumen, las implicaciones éticas y morales de la visión de Dios como creador invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la moralidad y la responsabilidad. Este diálogo puede ayudar a construir puentes entre diferentes creencias y enfoques, fomentando una ética que honre tanto la diversidad como la humanidad compartida. Debates contemporáneos sobre la existencia de Dios. Los debates contemporáneos sobre la existencia de Dios abarcan una amplia gama de perspectivas. Por un lado, la teología natural busca encontrar evidencia de lo divino a través de la razón y la observación del mundo. Este enfoque pretende demostrar que la existencia de Dios es plausible a partir de la naturaleza y el cosmos. Sin embargo, muchos críticos argumentan que la ciencia puede explicar la realidad sin necesidad de recurrir a lo sobrenatural, lo que lleva a un creciente escepticismo. El impacto de la filosofía moderna en las creencias sobre Dios es significativo. Filósofos como Friedrich Nietzsche desafiaron las nociones tradicionales de divinidad, lo que llevó a una reevaluación de la fe y la razón. En este contexto, algunas personas encuentran que sus creencias se ven afectadas por el pensamiento crítico y los avances científicos, lo que genera un dilema existencial sobre la fe. Nuevas abordajes sobre la relación entre fe y razón han surgido en este entorno contemporáneo. Algunos pensadores proponen que la fe no está en oposición a la razón, sino que pueden coexistir y complementarse. Esto lleva a una interpretación más matizada de lo divino, donde la experiencia personal y la lógica se pueden integrar. Este enfoque puede ofrecer un camino para aquellos que buscan reconciliar sus creencias con un mundo cada vez más racional. Sin embargo, el ateísmo también ha ganado terreno en las discusiones contemporáneas. Muchos defensores del ateísmo argumentan que la falta de evidencia empírica para la existencia de Dios es suficiente para rechazar la creencia en lo divino. Esto ha llevado a un diálogo intenso entre ateos y teístas, donde ambos lados presentan sus argumentos y experiencias. En última instancia, los debates sobre la existencia de Dios reflejan la complejidad de la condición humana. Las preguntas sobre la fe, la razón y la naturaleza de lo divino continúan siendo vitales en la búsqueda de significado. A medida que las personas navegan por estas cuestiones, el diálogo abierto y respetuoso puede ayudar a fomentar una comprensión más profunda de las diferentes perspectivas. Dios y la experiencia humana. La búsqueda espiritual y la experiencia del divino son parte integral de la vida de muchas personas. Para algunos, esta búsqueda se manifiesta en prácticas religiosas, rituales y la búsqueda de una conexión más profunda con lo sagrado. Las experiencias trascendentes pueden variar desde momentos de profunda paz hasta experiencias místicas que cambian la vida. Estas vivencias a menudo se describen como encuentros con Dios o lo divino. El papel de la religión en la formación de la identidad también es significativo. Para muchas personas, la fe y las creencias religiosas son fundamentales para su sentido de quiénes son. La comunidad, los valores y las enseñanzas religiosas pueden proporcionar un sentido de pertenencia y propósito. Sin embargo, también pueden surgir tensiones cuando las creencias personales chocan con las normas sociales o familiares. Los testimonios y relatos de experiencias trascendentes son poderosos. Muchas personas comparten historias sobre momentos en los que sintieron una conexión especial con lo divino, lo que puede ser una fuente de inspiración para otros. Estos relatos pueden servir como un recordatorio de que la experiencia de lo sagrado es profundamente personal y a menudo difícil de articular. A pesar de las diferencias en creencias, estas experiencias pueden crear un sentido común de humanidad. La búsqueda de significado en la vida a menudo lleva a las personas a explorar preguntas más profundas sobre la existencia de Dios. En este proceso, pueden encontrar consuelo en la idea de que hay algo más grande que ellos mismos. Esta búsqueda también puede ser una forma de lidiar con el sufrimiento y la incertidumbre, proporcionando esperanza en tiempos difíciles. En resumen, la relación entre Dios y la experiencia humana es rica y compleja. Las personas continúan buscando lo divino a través de diversas formas, encontrando significado y propósito en sus vidas. Esta búsqueda no solo es personal, sino también colectiva, ya que las comunidades se unen en torno a creencias compartidas y experiencias similares. Y así, hemos explorado el fascinante misterio del origen de Dios. Reflexionemos juntos. ¿Qué significa para ti saber que Dios existe más allá del tiempo y del espacio? La idea de un ser eterno, que siempre ha estado presente, puede ser desconcertante, pero también profundamente reconfortante. Imagina por un momento que tu vida está en manos de alguien que no tiene principio ni fin. ¿Cómo cambiaría eso tu forma de ver los desafíos y las alegrías del día a día? Reflexiona sobre esto. Además, ¿alguna vez te has preguntado cómo podemos acercarnos a un Dios tan grande e incomprensible? La respuesta puede estar en la fe y en la búsqueda constante de su presencia en nuestras vidas. Te invitamos a compartir en los comentarios tus pensamientos y experiencias.
¿Cómo has sentido la presencia de Dios en tu vida? Si este tema te ha dejado con más preguntas, no te preocupes, porque hay mucho más por descubrir. Asegúrate de seguirnos y activar la campanita para no perderte nuestro próximo vídeo, donde profundizaremos en otro aspecto asombroso de la fe. Juntos seguiremos creciendo en este camino espiritual.